¿Qué es la libertad sindical? La libertad sindical consiste para cada persona en la facultad de afiliarse a un sindicato y al sindicato de su elección. Si existen varios, la facultad de no afiliarse y por último la facultad de abandonar el sindicato. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección. El principio de la libertad sindical se encuentra en el centro de los valores de la OIT. Está consagrado en la Constitución de la OIT, en la Declaración de Filadelfia de la OIT y en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo. Se trata también de un derecho proclamado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho de sindicación y de constitución de los sindicatos y organizaciones de empleadores y de trabajadores es el requisito necesario para la solidez de la negociación colectiva y del diálogo social. Sin embargo, siguen existiendo retos en la aplicación de estos principios. En algunos países, determinadas categorías de trabajadores, como los funcionarios, la gente de mar y los trabajadores de zonas francas industriales, se encuentran excluidas del derecho de sindicación. Se suspenden ilegalmente las organizaciones de empleadores y de trabajadores, o se produce una urgencia en sus actividades. En algunos casos extremos, los sindicalistas son encarcelados o asesinados. Las normas de la OIT, junto con los trabajos del Comité de Libertad Sindical y otros mecanismos de control, allanan al terreno para la resolución de esas dificultades y para la garantía del respeto de este derecho humano fundamental en todo el mundo. Derecho de sindicalización. La palabra sindicalización significa afiliación a un sindicato o gremio. Por lo tanto, todos los ciudadanos tienen derecho a sindicarse libremente. Limitación del ejercicio de este derecho. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regular las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. Fundamento constitucional. En México, la libertad sindical está consagrada en nuestra Constitución Política en el artículo 123, fracción 16, misma que dice: tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. En la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 356 al 385, se reglamenta este derecho de asociarse. Así tenemos que sus artículos 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, es decir, cómo se organizan y definir su programa de acción. 363 al 365. Se menciona quienes no pueden formar parte de los sindicatos, como es el caso de los trabajadores de confianza, cuál es el mínimo de trabajadores para constituir el sindicato y qué se requiere ante qué autoridades presentarlos, dependiendo de la competencia o federal o locales. Artículo 366. Nos dice los casos en los cuales se podrá negar el registro del sindicato, que son: 1. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356, es decir, constituirse para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores. 2. Si no se constituye con el número de trabajadores según el artículo 364, es decir, con más de 20 trabajadores. 3. Si no se exhiben los documentos al referirse en el artículo 365, que son: copia autorizada del acta de asamblea constitutiva, lista con nombre y domicilio de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, y copia autorizada de los estatutos. Sin embargo, en nuestro país es una verdadera encrucijada obtener registro sindical por la capacidad discrecional de las autoridades laborales, haciendo casi imposible el conseguirlo por las exigencias que se hace a las solicitudes del registro sindical. Pero no solo las autoridades laborales ponen obstáculos para el ejercicio de sindicalizarse. Los patrones lo que hacen es despedir en el mejor de los casos a los principales promotores, lo cual también está prohibida por la Constitución Política en su fracción 22. Este tipo de violaciones a nuestra Constitución y a la Ley Federal del Trabajo solo podrán evitarse si, como lo menciona el compañero Martín Esparza, secretario general del SME,
Los movimientos sociales que se han mantenido aislados se reagrupan con el objetivo de frenar el proyecto de los dueños del dinero que no quieren que exista la soberanía ni la independencia, sino solo la acumulación de capital.